¿Qué tal? Buenas noches, Lando. Buenas noches a todas las personas que nos acompañan a través de nuestros canales de YouTube, nuestros canales de redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy continuamos con estas reuniones sobre conversaciones distendidas acerca de la formación en psicoterapia. Y aquí nos acompaña nuestro colega y compañero y amigo también, el profesor Lando Guillén, que él es miembro también del equipo docente de esta formación en psicoterapia. Y el día de hoy vamos a estar entablando un breve ambiente, ¿no? Bueno, antes que nada, buenas noches, Lando. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal, Darwin? Buenas noches, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Bien, bien, todo bien aquí, con un poco de calor nomás, pero todo tranquilo. Genial, muchas gracias, Lando, ¿no? Entonces, esta es una conversación más distendida. Tengo que mencionar después que Lando es un difusor de las psicoterapias contextuales, de las psicoterapias basadas en evidencia, es un lector crítico en el campo de la filosofía de la psicología y también un conocedor del conductismo en el caso peruano y también en habla hispana. Entonces, debido a ello, vamos a hacerte unas preguntas, Lando, para que también nuestra audiencia pueda conocerte un poco más y conocer cuáles son tus apreciaciones al respecto, ¿no? ¿Qué tanto has visto, Lando, en el caso de tu historia, tu experiencia profesional, de esos aspectos de la filosofía? ¿Qué tanto has visto presente? ¿Qué tanto has encontrado interlocutores, ya sea de profesores o de compañeros en el ámbito tuyo, ¿no? En tu vida propia. He encontrado, en tanto yo he sido o he buscado personas con las que tenga que de repente intercambiar sobre esos temas, ¿no? De repente en mi formación de pregrado no ha sido muy común, pero yo de repente de manera más activa he buscado, y de repente a través de eventos en otras universidades o personas conocidas que tienen gustos afines a mí o intereses afines, tocar esos temas, ¿no? De psicología, filosofía de la psicología en general, ¿no? Eh, y eso, ¿no? No ha sido muy frecuente, pero digamos, de parte mía sí, de manera activa lo he buscado, ¿no? Ujú. Ujú. ¿Qué tanto es tu apreciación o qué tanto tú consideras y en qué medida y cómo debería involucrarse los temas de filosofía al campo de la salud mental y la psicoterapia? Bueno, en principio, sobre la filosofía en general, yo creo que te brinda herramientas para tener postura crítica sobre diversos temas en general, ¿no? Y en particular en la psicología, específicamente psicoterapia, psicología clínica, hay diversos temas en los cuales es importante reflexionar y que muchas veces no, o se toman ya de antemano, o cosas que ya simplemente, digamos, se repiten en las formaciones, pero que no son eh, problematizadas y a veces es necesario hacerlo, ¿no? Por ejemplo, el tema de la normalidad, ¿no? ¿Qué criterios uno debe utilizarse para evaluar ese tipo de, ¿no? ¿No? Al momento de evaluar un paciente? Sobre la salud mental en sí misma, ¿no? Ese concepto que a veces es criticado, de repente a veces injustamente, o algunos otros dirán con, ¿no? Hay argumentos para hacerlo, pero en general creo que te brinda herramientas para tener una postura crítica sobre esos temas, ¿no? Y creo que la filosofía es una buena herramienta para poder hacerlo. Excelente, ¿no? Y en el caso de esta relación que podríamos establecer entre un tipo, a veces se le llama un tipo especial de hacer psicología o incluso de problematizar y reflexionar sobre la propia psicología, que es el conductismo.
cómo esto nos puede ayudar o cómo esto podría incorporarse a, pues, a alguien que quiere dedicarse a hacer psicoterapia, ¿no? ¿Cómo esto podría beneficiarles? Mm. Habría que partir primero especificando qué es el conductismo o conductismo, ¿no? Eh, ya de manera, de repente, los que han leído un poco de historia de la psicología, ¿no? Sea un poco la fecha fundacional, ¿no? El artículo de Watson, ¿no? 1913, como la visión de la psicología según un conductista, ¿no? O tal como lo ve un conductista, ¿no? Digamos que de ahí parte. Y a partir de este autor, digamos, otros autores, ¿no? A partir de estas reflexiones crearon de sus propios sistemas teóricos, por así decirlo, y que algo que han tenido en común de repente es que siempre han tenido una intención de tener aplicaciones prácticas, ¿no? Derivadas de los principios, ¿no? De la investigación del comportamiento. Del mismo Watson podemos verlo en estas investigaciones o este experimento famoso del niño Albert, ¿no? Que trataba de alguna forma ver que las emociones eran aprendidas y, digamos, susceptibles de ser modificadas por las leyes del comportamiento. Entonces, ese es, digamos, uno de los primeros abordajes en los que el conductismo puede beneficiar la práctica psicoterapéutica clínica, ¿no? Y más adelante, en los desarrollos posteriores, han ido profundizando más. Y yo creo que justamente eso, ¿no? Como las herramientas derivadas de la investigación en el comportamiento puede ayudarnos a nuestra práctica clínica, ¿no? Pero eso también tomando en cuenta que el conductismo como ciencia es, digamos, o como las ciencias en general tienen el objetivo de explicar, ¿no? Que es totalmente diferente a las profesiones que es la psicoterapia, ¿no? Que no es explicar, digamos, sino cambiar en este caso el comportamiento, pero de un modo que sea beneficioso para la persona, ¿no? Bajo criterios personales o, digamos, delimitados socialmente, ¿no? Entonces, esa es una diferenciación importante que creo que tú también muchas veces has hecho, ¿no? Énfasis. Gracias, Orlando. No, sí, efectivamente, ¿no? Y en tu práctica profesional y en el caso ya dentro del ámbito del oficio, digámoslo así, de la psicoterapia, ¿cómo has incorporado o cómo has estado estableciendo estos conocimientos, ¿no? Del conductismo? ¿Cómo lo podrías tú comentar, ¿no? ¿Cómo lo has estado estableciendo? Y también, ¿cómo podríamos, y ahí también me adelanto un poco con la pregunta, cómo podríamos enseñar a las personas que se hacen psicoterapia, cómo podríamos enseñarles a obtener beneficios tanto de la filosofía, que creo que es una persona muy documentada al respecto, y también del conocimiento del conductismo, ¿no? ¿Cómo podríamos enseñarles o cómo tú has visto este camino, ¿no? Bueno, primero me preguntaba sobre cómo en mi desarrollo lo utilizaba, ¿no? Bueno, en principio creo que como de repente muchos estudiantes de pregrado en psicología, mm, uno ve un poco de todo, ¿no? Es algo muy común en las facultades de psicología, ¿no? Con el argumento de que el ser humano es complejo, hay que saber un poco de todo para, ¿no? Comprender la cabalidad. Sin embargo, entre esas aproximaciones, no todas necesariamente tienen la evidencia o respaldo científico que nos permitan, digamos, hacer una intervención que funcione, ¿no? Sea efectiva. Y en esa preocupación, en ese, digamos, en ese objetivo, yo por mi propia cuenta fui documentándome, ¿no? Y encontré, y de hecho en ese camino me encontré al liceo, ¿no? Cómo fundamentar una práctica basada en evidencia. Y es ahí como yo fui leyendo un poco más sobre conductismo, psicología basada en evidencia en general. Y a partir de eso fui ya involucrando esos temas en mi práctica, ¿no? Obviamente a través de entrenamientos diversos que he tenido, ¿no? Psicoterapia, diversos cursos, ¿no? Formaciones. Y fue así como poco a poco ya eh, fui de manera más sistemática pudiendo hacerlo dentro ya de mi práctica psicoterapéutica, ¿no? Y comentabas también cómo poder enseñarlo, ¿verdad? O cómo llegar Sí, a, claro. ¿no? Yo creo que lo principal es hacerles ver justamente lo que comentaba al principio, ¿no? Que en la práctica psicoterapéutica nosotros tenemos también un mandato ético, ¿no? Que somos personas que digamos que brindamos un servicio y queremos que ese servicio sea efectivo, funcione, ¿no?
Precisamente por eso es importante documentarnos o saber qué cosas es lo que puede realmente ayudar dependiendo de la problemática de este paciente, esta persona, ¿no? Y por eso es importante conocer qué herramientas psicoterapéuticas, en este caso relacionadas a los principios derivados de, ¿no?, del análisis conductual, el conductismo en general, por llamarlo de alguna forma, puede ayudarnos para ayudar a este paciente, ¿no? Y yo creo que eso es importante que los estudiantes, gente interesada en psicoterapia o que está en formaciones puedan saber, ¿no? El uso, por ejemplo, de temas que discutíamos antes, ¿no? Guías, ¿no? Clínicas para cada trastorno, para cada problemática, ¿no? Eso es muy importante. Y eso como primera aproximación, ¿no? Eso es por ahora lo que podría comentar. Gracias, Leandro, ¿no? Entonces ahí estamos dando justamente un panorama de la importancia de implementar estas guías, estos manuales, estos elementos que quizás difícilmente se puedan, ¿no? Pero también a mí me gustaría retomar lo que comentaba sobre el tema de la filosofía, ¿no? Entonces, sí, está bien lo de los datos, la evidencia, pero también un espacio para la reflexión, ¿no? Felizmente, en el caso de la formación, justamente de la cual también hemos estado hablando quizás antes de iniciar esa transmisión, la importancia de estos coloquios, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que a veces no hay tantos espacios, ¿no? Y no sé si tú podrías comentar un poquito de tu experiencia al respecto, ¿no? Sí, justamente dentro de las formaciones, la formación se da oportunidad de que los estudiantes puedan ellos brindar sus opiniones, posturas respecto a diversos temas, ¿no? Y es importante porque dentro de la labor en esta formación, no solamente que el alumno sea un receptor pasivo de la información, sino que también tenga oportunidad de criticarla, ¿no? Si no está de acuerdo, exponer sus argumentos, eso es muy importante, ¿no? Muy necesario, ¿no? Para construir conocimiento. No es solamente leer o escuchar lo que dice el profesor, sino construir conocimiento a partir de lo que uno pueda contraargumentar de repente de lo que se está diciendo. Y esos coloquios nos han servido mucho para eso, ¿no? Y han sido, yo creo que muy productivos. Los estudiantes han tenido oportunidad de decir libremente sus opiniones, sus posturas, se formaron de repente debates muy interesantes en, esos, ¿no?, en esas sesiones, y yo creo que es un elemento importante que no debe faltar en las formaciones y que, digamos, si se me permite el cherry, es algo que yo no he visto en otras formaciones, ¿no? Es algo que Liceo, digamos, en su espíritu crítico, su espíritu siempre de no solamente impartir un conocimiento, sino reflexionar ¿no?, sobre ese conocimiento, es que damos oportunidad a estas sesiones ¿no?, de coloquios que son, yo creo, muy necesarios. Gracias, Lander, ¿no? Y justamente ahí tenemos también la oportunidad como reincidiendo o haciendo énfasis también en lo que nos comentaba el profesor Lando, de tener en cuenta la posibilidad, ¿no? A diferencia de nuestras contrapartes, o al menos algunas alternativas que existen en el campo de la psicoterapia, pues nuestra versión nos permite, o nuestra visión y nuestra versión de la misma nos permite no pelearnos, ¿no? Con la posibilidad del disentir, ¿no? Creo que eso, Lando, y el profesor Lando también tiene mucha experiencia. Me acuerdo que hace algún tiempo tú como profesor Jan del Río, ¿no? Me acuerdo que tenían una oportunidad de hablar sobre las 4T, ¿no? Y a veces alguien cuando hablaba de estas las cuatro que las 4E, que diga, si no me equivoco, ¿no? No sé si nos puedes comentar un poquito de esa experiencia, de incorporar asuntos también del cognitivismo, pero en un sentido crítico, ¿no? O sea, Claro, no por simplemente tenerlas y ponerlas ahí, ¿no? exacto. Claro, uno observa, y eso de repente voy a ser crítico en lo que voy a decir, en las páginas de psicología a veces se forman sectas, por así decirlo, respecto a algún sistema teórico o algún autor, digamos, ¿no? Y se critica a veces de manera injusta a otras posturas. Y un poco lo que tú hacías mención, lo que queríamos hacer fue un coloquio, en una charla con Jan, un poco problematizar sobre si realmente estas críticas eran reales, eran justas, ¿no? Sobre lo que se denominaba en ese momento las 4E o ciencias cognitivas, ¿no? 4E, ¿no? Son palabras en inglés. Nuestra intención era un poco desmitificar esas, ¿no?, críticas que había, ¿no? Probablemente lo han escuchado todo el mundo, ¿no? Mentalismo, dualismo, ¿no? Uno cuando se adentra en esa literatura observa que muchas de esas críticas
son a veces hombres de paja, ¿no? Que no van al clavo o van al argumento, sino que se intenta solamente desfigurar una posición contraria para realzar la propia. Entonces esa era un poco la intención de esa conversación y creo que también fue productiva porque al escuchar comentarios sobre ella las personas salían un poco, ¿no? Como que se criticó, por ejemplo, ¿no? Los conductismos clásicos, ¿no? Skinner, autores básicos, ¿no? Pero también cognitivistas clásicos, como Chomsky, ¿no? Etcétera. Y de alguna forma se trató de dar una síntesis, ¿no? Que hay programas de investigación, por ejemplo, en este caso, no mediacionales pudieran existir dentro del conductismo, pero dentro también de las ciencias cognitivas, ¿no? Y que sean énfasis en, digamos, esta, ¿no? Relación con el ambiente, la interacción, ¿no? Y creo que fue muy importante dar o criticar esas, como decía, injustas o críticas que no, digamos, no daban al clavo, ¿no? Como decir. Excelente, ¿no? Pues me acuerdo mucho que cuando estábamos en la universidad, creo que en lo que, y luego ya cuando nos conocimos también ya por después, ya me acuerdo que yo te conocí ya cuando había salido de la universidad, de mi pregrado, me refiero a ello, me comentabas mucho esto, esta actitud, bueno, es que le tiran quizás de forma injusta, o retomo tu palabra, al conductismo, ¿no? Y de hecho eso te llevó también a revisar un poco más, Exactamente. ¿no? Pero luego también encontraste que eso mismo sucedía Claro. con el otro lado, ¿no? De hecho, de ahí partió mi interés porque yo veía mucho que el conductismo, para decirlo así, de repente, algo que se repite mucho, había como una leyenda negra anticonductista, por así decirlo, ¿no? Se criticaba, pues, ¿no? Se los veía como, incluso a Watson, ¿no? Se lo veía prácticamente una persona desalmada, ¿no? O alguien que solamente es esta crítica clásica, ¿no? Para ellos todos aprendido, ¿no? O el conductismo es reduccionista, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, partiendo de ahí y leyendo a las posturas contrarias, encontraba yo también que las críticas que se hacían desde el conductismo tampoco eran, ¿no? Realmente válidas. Y fue a partir de ahí que fue generando mi interés, ese interés crítico, ¿no? De no dejarte llevar por, de repente, posturas o críticas de las personas a que tú lees, autores, tus autores favoritos o los autores que más te interesan, sino leer a la contraparte. ¿No? Es importante. Leer a Genial. la Genial, y ese mismo espíritu lo tenemos en el caso de la formación y también en el caso de, por ejemplo, esos coloquios, ¿no? Que esta dinámica que tenemos dentro de la formación de psicoterapia, donde los participantes tienen la oportunidad de hacer una participación y nosotros en el camino, pues la idea es que a lo largo de todos los 2 años de esta formación también puedan generar sus argumentos, ¿no? Por ejemplo, hay un espacio para un ensayo que ya lo pudimos está revisando en su momento, o esas participaciones en los coloquios, pero por lo pronto es de que quizás en este momento de la psicoterapia es necesario, o sea, en el estado histórico de nuestro país sobre todo, es necesario que las personas que se dediquen a esta profesión o a esta actividad también reflexionen críticamente, ¿no? Entonces, bueno, ya para ir terminando, por un poco también por el tiempo, ya saben que estas son charlas muy breves, conversaciones muy distendidas con cada uno de los miembros del equipo docente. Y ya para ir terminando, me gustaría saber qué le recomendarías, Lando, a aquella persona que recién está tentando, ahí tanteando y tentando con la filosofía, con este mundo de las ideas y que también pueda estar presente en el campo de la psicoterapia y que a su vez también se está dedicando a ello, está incursionando. ¿Qué le recomendarías hacer o sí, algún alcance, ¿no? Que le puedas brindar a esta persona, ¿no? Bueno, primero que tenga un espíritu abierto, ¿no? A de repente escuchar cosas o leer cosas que o le desagradan o no está necesariamente de acuerdo, ¿no? Eso es primero muy importante. Y luego, si es de interés de estos temas, ¿no? A una persona, primero buscar a quiénes son otras personas que tienen ese mismo interés que yo. No siempre vas a encontrar a alguien que tiene esa misma afinidad que tú. Y es ahí, yo creo, donde se forma esa comunidad, ¿no? Porque es importante siempre buscar a otros como tú o otros que tengan esas mismas, ¿no? Gustos para formar una comunidad y hacer actividades juntos, no sé, grupos de estudio, cosas que ahora son mucho más fáciles de hacer por la virtualidad, ¿no? Buscar de repente también,
o personas que ya estén o sean más están formadas en ese tipo de temas y que puedan servir como guía, ¿no? Como tutorías. Eso es muy importante. Y en general, leer, ¿no? Eso es lo básico, ¿no? Leer, eh, tener hábitos de lectura, interesarse por diversos temas. Y eso, ¿no? Principalmente eso, que uno no, porque a veces hay periodos en los que de repente nuestro hábito de leer decae, ¿no? Por diferentes situaciones me ha pasado a mí, ¿no? Pero siempre es importante mantenerlo y buscar esa motivación para hacerlo. Entonces yo creo que eso es lo más importante. Muchas gracias, Lando, por acompañarnos.